Amados hermanos, paz a vosotros. Es grato para su servidor el poder llegar hasta sus hogares en aquella importante ciudad de Tijuana y las poblaciones cercanas, incluso hasta distantes, porque sabemos que algunos de ustedes tienen familia también en el sur, como seguramente más allá de las fronteras. A todos nuestros hermanos en la fe, paz a vosotros. El tema en esta ocasión será el sacerdocio que fungirá o ministrará en el milenio. Para ello les invito a leer lo que dice el profeta Malaquías en el capítulo 3, versículo del 1 al 3. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y luego vendrá a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá sufrir el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar cuando Él se mostrará? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y sentarse ha para afinar y limpiar la plata, porque limpiará los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y ofrecerán a Jehová ofrenda con justicia. Como nos damos cuenta, en este último versículo se habla de Leví y dice que serán purificados, y al ser purificados tendrán la oportunidad de ofrecer a Jehová ofrenda de justicia. De esta forma, la palabra de nuestro Dios nos hace hincapié en que el sacerdocio de Leví será purificado y con ello restablecido, y podrán nuevamente ofrecer a Jehová los sacrificios, pero con justicia. Iniciemos en la primera parte de esta lectura bíblica. Malaquías capítulo 3, versículo 1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y luego vendrá a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Como nos damos cuenta, se habla de un mensajero, el cual preparará el camino delante del Señor. Y este mensajero es aquel que menciona también el profeta Isaías en el capítulo 40, versículo 3. Voz que clama en el desierto, barred camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Voz que clama en el desierto, barred camino a Jehová. Así que el barrer ese camino es para prevenir la presencia de alguien que ha de llegar, ha de venir. A la vez, dice que esa voz que clama en el desierto quedó identificada en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Nos dice Juan, capítulo 1, versículo 6. Fue un hombre enviado de Dios,
un mensajero, un enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Versículo 19. Y este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas que le preguntasen: ¿tú quién eres? Así que hubo cuestionamiento acerca de quién era Juan, y le hacen la pregunta: ¿tú quién eres? Y la respuesta que da Juan es el cumplimiento de lo citado por el profeta Isaías, que dijo: yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo Isaías profeta. De esta manera se está cumpliendo que ese mensajero que está mencionando nuestra lectura bíblica de Malaquías 3:1 es Juan, y el cual iba a preparar el camino para la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Los sacerdotes de aquel tiempo le preguntaron: ¿tú quién eres? Y él contestó que no era el Cristo, pues dice en el verso 20: confesó y no negó, mas declaró: no soy yo el Cristo. Así que el Cristo, de acuerdo a la profecía, es lo que menciona Malaquías capítulo 3 verso 1, y que voy a volverle a dar lectura. Dice de la siguiente manera: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y luego vendrá a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, el pueblo amado de nuestro Dios, el pueblo de Israel, ha tenido siempre y muy presente que se habrá de presentar el Mesías. Y por eso menciona al que deseáis vosotros. El profeta Ageo nos habla de el deseado de todas las gentes, y nos dice por lo mismo en el capítulo 2 de Ageo y en el versículo 7: y haré temblar a todas las gentes, y vendrá el deseado de todas las gentes, y henchiré esta casa de gloria, ha dicho Jehová de los ejércitos. El deseado de todas las gentes es nuestro Señor Jesucristo, que cuando vino por primera vez, Él predicó en el templo, pero también Él llegó a mostrar su benevolencia para llamar al pueblo de Israel al arrepentimiento. De esta manera, Él quiso el bienestar para el pueblo de Israel en el cumplimiento de los mandamientos de nuestro Dios. Pero hoy, año 2020, el templo no existe, no está, para que cuando el Mesías se haga presente en la tierra, cuando retorne nuestro Señor Jesucristo, Él va a hacer una obra portentosa, y una de ellas es que podrá restablecer el templo que ahora no existe. Así que enseguida veremos estos aspectos, pero conviene hacer notar que hay la necesidad de que comprendamos por qué es necesario que lo que dice Malaquías capítulo 3 y en el versículo 2
se menciona, ¿y quién podrá sufrir el tiempo de su venida? ¿Y quién podrá estar cuando Él se mostrará? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Así entonces procuró resarcir al pueblo de Israel, y lo va a también hacer para cuando Él se presente por segunda vez. No dejará de amar a los suyos, a su pueblo. Pero también dice en el versículo 3, y sentarse ha para afinar y limpiar la plata, porque limpiará los hijos de Leví, y los afinará como a oro y como a plata, y ofrecerán a Jehová ofrenda de justicia. Como Él se presenta, entonces la labor es purificar, limpiar a estos que han sido seleccionados de tiempo atrás para ministrar delante de nuestro Dios. ¿Y por qué? Puesto que las causas por las cuales son removidos en su facultad para ministrar se debe a las siguientes causas. Dice Malaquías capítulo 2, versículo 7 y 8. Porque los labios de los sacerdotes han de guardar la sabiduría, y de su boca buscarán la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Si bien los sacerdotes tenían el privilegio de contar con la sabiduría de nuestro Dios, si bien los sacerdotes eran unos hombres instructores para el pueblo, pues de su boca se buscaría los mandamientos para poderlos aplicar a la vida diaria. Lamentablemente, estos administradores de la voluntad de nuestro Dios tropezaron y hicieron tropezar a muchos miembros del pueblo. Por lo tanto, al haberse corrompido como pacto de Leví, al no ofrecer conforme a los mandamientos, los presentes, los sacrificios, los holocaustos, como Dios los demandaba, con integridad, con rectitud, con santidad, con justicia, de esta manera fueron removidos. Como dice aquí mismo, Malaquías capítulo 2, verso 1 al 4. Ahora pues, oh sacerdotes, a vosotros es este mandamiento: si no oyereis y si no acordareis dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros. Maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no lo ponéis en vuestro corazón. He aquí os daño la sementera, esparciré el estiércol sobre vuestros rostros, el estiércol en vuestras solemnidades, y con él seréis removidos, y sabréis que yo os envié este mandamiento, para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que Dios dispone el que sean removidos, con tal de que permanezca el pacto con Leví. Y se ejecuta esta disposición profética mencionada por Malaquías en los días de nuestro Señor Jesucristo, según se lee en el capítulo 21 de Mateo. Menciona el verso 43 al 45. Por tanto os digo
que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que haga los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo los príncipes de los sacerdotes y los fariseos sus parábolas, entendieron que hablaba de ellos. Así, ese reino, y en especial el reino del sacerdocio, sería quitado de los sacerdotes, y este sería dado a gente que pueda hacer frutos dignos, tanto de arrepentimiento como también algunas obras más de carácter, de bondad, de amor, de justicia, de misericordia, de buenos frutos. Esto es el motivo por el cual pasa un sacerdocio a fungir, y el sacerdocio de Aarón es removido, pero no eliminado, no borrado, no quitado. Y esto es de manera temporal. También el profeta David hace mención de el sacerdocio que tendría que ser tomado en cuenta una vez que el sacerdocio de Aarón, al tropezar, nos dice que el Dios eterno toma muy en cuenta a el sacerdocio muy antiguo, como lo expresa en el Salmo 110. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, en tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. El rey David registra que el Dios omnipotente le dice a su Señor, a su Hijo: siéntate a mi diestra, en tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. Además del sometimiento de los adversarios de su Hijo, que le da el calificativo de Señor, porque dispone que toda la creación esté ahora en la facultad de su amado Hijo para rescatarla. Dice de igual manera que hay un juramento de parte de nuestro Dios. Salmo 110, versículo 4. Juró Jehová, y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Como nos percatamos en este pasaje, también nuestro Dios, además de darle señorío a su Hijo Jesucristo, le está señalando: tú eres sacerdote para siempre, y vas a ser sacerdote no de el orden de Aarón, no de el linaje de la tribu de Leví, sino según el orden de Melquisedec. Y esto viene a ser un sacerdocio permanente. Este sacerdocio de Melquisedec se remonta a la etapa patriarcal, y en especial para los días de Abraham, el amigo de Dios, aquel que tuvo plena convicción para llevar a cabo la voluntad de el Altísimo, mezclando profunda fe. Y nos dice en Génesis capítulo 14 de Melquisedec y su relación con Abraham. Génesis capítulo 14, versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem,
sacó pan y vino, el cual era sacerdote del Dios alto, y bendíjole, y dijo: bendito sea Abraham del Dios alto, poseedor de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios alto, que entregó tus enemigos en tu mano, y diole a Abraham los diezmos de todo. Abraham regresa de una victoria notable sobre sus enemigos, pero al retornar sale Melquisedec a recibirle, y Melquisedec viene de su nombre, el que sea rey de justicia. Así es el significado de su nombre, pero también es el rey de Salem, y Salem es el nombre antiguo de Jerusalén. De esta forma nos damos cuenta que un hombre como Melquisedec, que es sacerdote del Dios alto, del Dios altísimo, es el que va a recibir de parte de Abraham los diezmos, porque Abraham reconoce que es un hombre que habla la justicia de nuestro Dios. Abraham reconoce en Melquisedec a un varón santificado, apartado, y que a la vez no solamente habla, sino que disfruta el vivir en justicia, puesto que en el Salmo 119, versículo 172, dice: hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Así se caracterizaba Melquisedec, como un hombre de justicia, y por ello Abraham le entregó los diezmos. Esto mismo ya es explicado y se hace notar por parte del apóstol Pablo cuando dirige la carta a los hebreos. En el capítulo 7 de la carta a los hebreos menciona los versículos 21 y 22. Porque los otros, cierto, sin juramento fueron hechos sacerdotes, mas este con juramento, por el que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec. Tanto de mejor testamento es hecho fiador Jesús. Jesucristo es sacerdote del orden de Melquisedec y es un sacerdote permanente, eterno. Versículo 24. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Y así, Jesucristo viene a constituirse como sacerdote, pero no de Aarón, sino de Melquisedec. Y cuando el bendito Jesús venga a esta tierra, tendrá el privilegio de erigir el templo, como lo expresa el profeta Zacarías. Dice Zacarías en el capítulo 6 y en el versículo 12 y versículo 13. Y le hablarás diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: he aquí el varón cuyo nombre es Pimpollo, el cual germinará de su lugar, y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y será sacerdote en su solio, y consejo de paz será entre ambos a dos. Como nos percatamos, esta expresión del pimpollo, que significa renuevo, es el que va a edificar el templo de Jehová. Y este es nuestro Señor Jesucristo. Él edificará el templo de Jehová, él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, en calidad de rey, en el trono de David, y será sacerdote en su solio,
y va a continuar ejerciendo su sacerdocio de el orden de Melquisedec. Como nos percatamos, es voluntad de el Dios soberano y sublime de que se cumpla lo que está anunciado por sus siervos los profetas. Y como hemos leído, que el deseo de todas las gentes al venir también lavará, purificará a Leví, y con ello el sacerdocio. Lo expresa también el profeta Isaías en el capítulo 66 y en los versículos 20 y 21. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por presente a Jehová en caballos, en carros, en literas y mulos, y en camellos a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen el presente en vasos limpios a la casa de Jehová. Y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová. Una vez que el resto de Israel, que no ha sido recogido con la presencia del Mesías, va a estar completamente recogido todo el pueblo de Israel en su tierra. Si bien en el tiempo presente una grande porción ya está en tierra de Israel, otra porción notable sigue en el esparcimiento, pero el resto se allegará a la tierra de Israel con la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y está diciendo, y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová. Versículo 23. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová, porque es necesario que con el templo ya erigido tenga el personal idóneo para ministrar en ese lugar, y a quien nuestro Dios dispuso que se tome en cuenta para ministrar fue a la tribu de Leví, por su celo, por su apego a la voluntad de nuestro Dios, y que nuestro Dios lo seleccionó cuando ocurrió la falta del becerro de oro, y así, por su celo, en apego a no estar de acuerdo con la idolatría, Leví fue tomado en cuenta para ministrar delante de nuestro Dios. Bien, solamente me resta entonces expresarles que es voluntad del eterno Dios que esto quede completamente certificado, esto quede completamente aclarado, porque cualquier pensamiento vano, inútil o una exégesis no apropiada de las Escrituras nos puede llevar a pensamientos como los siguientes: Dios ha desechado a el pueblo judío, Dios ya no quiso el sacerdocio de Aarón y por eso lo eliminó, y ahora queda únicamente el sacerdocio de Jesucristo. Y así como esto, algunos otros pensamientos complementarios a estos que van en contra de la voluntad de nuestro Dios. Pero nuestro Dios formula un reto que si el ser humano tuviese la capacidad para ir en contra de lo que Él dispone, también podrá ir en contra aún de las leyes que ha establecido en el firmamento, y lo pone a través del profeta Jeremías este reto. Vamos a verlo. Está en Jeremías capítulo 33
y nos dice a partir de el versículo 16. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará seguramente. Esto es lo que la llamarán Jehová, justicia nuestra. Porque así ha dicho Jehová: no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Y esta promesa la compartimos todos aquellos que tenemos plena convicción en las Sagradas Escrituras, todos aquellos que amamos las enseñanzas que quedaron registradas tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, porque ambas porciones de la Escritura se complementan. Así, de esta manera, es el anhelo de todos de que nuestro Señor Jesucristo retorne a esta tierra y venga a reinar y tome el trono de David. Esta es la voluntad de Dios y deseamos ese día esplendoroso cuando venga nuevamente nuestro Señor Jesucristo. Pero dice a la vez en el versículo 18: y de los sacerdotes y levitas no faltará varón en mi presencia que ofrezca holocausto y encienda presente y haga sacrificio todos los días. Así como nuestro Dios está diciendo: no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel, dice de igual manera que no faltará de los sacerdotes y levitas que ofrezcan en la presencia de él holocausto y presente, y que haga sacrificio todos los días. Esta tribu de Leví, estos sacerdotes, hagan sacrificio todos los días. De esta manera se restablecerá el holocausto continuo, pero no con deficiencia, no presentando un presente defectuoso, como se llegó a dar, un animal mutilado, ciego, sarnoso, etc., sino que será un animal especial, escogido, seleccionado, como lo pide con justicia nuestro Dios. Además de esta primera parte, que pudiese ser motivo de querer volver a leerlo, porque ¿cómo es posible que Dios esté pidiendo tales cosas para el porvenir? Vamos a repetir las palabras de nuestro Dios, pero no del versículo 17 y 18, que son contundentes, sino el versículo 20 y 21. Y fue palabra de Jehová a Jeremías diciendo, verso 20, así ha dicho Jehová: si pudieres invalidar mi concierto con el día y mi concierto con la noche, por manera que no haya día ni noche a su tiempo, podráse también invalidar mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y los levitas y sacerdotes mis ministros. Como nos damos cuenta, este versículo 21 es enlazado, es trenzado, tanto el que tiene que reinar, que es nuestro Señor Jesucristo, como el que tiene que ministrar en el santuario. Están unidos en un solo versículo, y el reto consiste: si puedes invalidar, puedes evitar que haya día, que haya noche, puedes impedir que no salga el sol en el día, puedes evitar que se oscurezca cuando viene la noche, entonces tendrás esa facultad de impedir que venga a reinar Jesucristo. Vas a poder impedir que no ministren los sacerdotes,
pero como yo, una persona sencilla, de hogar y también de calle, como muchos de ustedes, no tenemos tal facultad para impedir que no salga el sol en el día y de su claridad, como tampoco podemos impedir que siga las leyes del sistema solar y del cosmos. Como no podemos impedir esto, tampoco vamos a poder impedir el que venga a cumplirse las promesas de nuestro Dios para que su Hijo reine y para que sus siervos, los sacerdotes y levitas, ministren en el santuario que será levantado con la facultad de nuestro Señor Jesucristo. Por tercera repetición y última, dice el versículo 22, como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena de la mar se puede medir, así multiplicaré la simiente de David mi siervo, y los levitas que a mí ministran. Luego, este es el momento para darnos cuenta que no vamos a poder impedir que se ejecuten las promesas de nuestro Dios. Antes es más fácil para mí el cumplimiento de que Jesucristo venga a reinar, como también el que sus siervos, los sacerdotes del linaje de Aarón, puedan ministrar, porque lo que ha ocurrido es que nuestro Dios los castigó desde el año 70, donde ocurrió la destrucción de el templo de Jerusalén. Hasta este tiempo ellos no han ministrado, pero que al retorno de Jesucristo terminará su castigo, porque el deseado de todas las gentes los limpiará, los purificará como se purifica el oro o la plata. Y regresemos entonces a Malaquías. Versículo 3. Sentarse ha para afinar y limpiar la plata, porque limpiará los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y ofrecerán a Jehová ofrenda de justicia, ya restituidos, ya restablecidos, ya purificados, ofrecerán a Jehová ofrenda de justicia. Por lo que los dos sacerdocios estarán ministrando en el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. Ambos estarán como complemento ejerciendo sus funciones, y usted, yo y su familia tienen esta notable invitación que proviene de nuestro Señor Jesucristo. Dice Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. Al sea gloria e imperio para siempre jamás. Lo que puede proporcionar el Hijo es lo que ha recibido, y lo que ha recibido es un sacerdocio eterno, el sacerdocio de Melquisedec, y le ofrece el que usted pueda ser participante de esta promesa de ser rey, de ser sacerdote, para estar delante del Dios omnipotente, delante del Padre. Asimismo, en Apocalipsis capítulo 5 menciona versos 9 y 10, y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre, de todo linaje, lengua, pueblo y nación,
y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Así que el sacerdocio de Jesucristo es para usted, para que tenga la oportunidad de disfrutar en el reino milenial la facultad de poner en práctica esta promesa de ser rey, de ser sacerdote, como lo fue Melquisedec, rey y sacerdote, como se mostrará nuestro Señor Jesucristo en el reino milenial, rey y sacerdote. Dice el apóstol Pedro, en la primera de Pedro, capítulo 2, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en el tiempo pasado no eres pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habías alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. Si bien tiempo atrás no teníamos la oportunidad de conocer de estas hermosas enseñanzas del Evangelio, ahora tenemos, gracias a Jesucristo y a los escritos divinos, de saber que tenemos una participación como pueblo de nuestro Dios. Pero ese pueblo está conformado también con un real sacerdocio del orden de Melquisedec, y también conformado por gente que ame a Dios, que ame a Jesucristo, que ame el Evangelio, para ser una gente santa que se conduce con los preceptos del Altísimo. Es un pueblo adquirido a grande precio, con el precio de la vida del bendito Jesús. Sirva esta enseñanza para hacer notar que ambos sacerdocios estarán fungiendo en el reino milenial. Paz a vosotros.